familia, estamos este día en el foro de liderazgo, muy contentos porque hay gente aquí, peso pesado para el tema de liderazgo y vamos, visita, celebridades. Sí. Bienvenido, Will. Gracias, Margarita. Gracias, es un privilegio estar aquí compartiendo y esperando pues que también el programa pueda tocar corazones. Definitivamente. Nada, bienvenido y gracias por estar aquí y por estarse conectando con nosotros a este foro de la serie de liderazgo que vamos a tener hoy. Así es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y vamos a hablar un tema muy especial. Tenemos preguntas interesantes realmente. Sí, además de lo que hemos aprendido en cada una de los 4 estudios anteriores, tenemos preguntas que nos han enviado y que nos van a ayudar a enriquecer este tema, nos van a ayudar a aprender un poquito más sobre liderazgo. Vamos a la pregunta 1. Comencemos. ¿Cómo hago para que mi equipo me siga y atienda mis instrucciones sin ejercer imposición? Dice esta pregunta. Interesante. Sin ejercer imposición. Interesante. Yo creo que desde decir la palabra imposición habría que revisar qué conceptos tenemos a veces de liderazgo, pero ¿cómo hago que mi equipo me siga? Tengo que transicionar de ser un líder de posición, es decir, al que le dan la posición, ese es el concepto clásico. Yo soy el líder porque a mí me han designado y me tienen que seguir porque sí. Si no, adiós, hay cortes, adiós, hay privilegios, ese es el líder de posición. Pero ¿cómo hago entonces para que ese equipo me siga, como decía la pregunta, sin imponerme? Yo debo de convertirme en un líder relacional. Yo debo pasar al siguiente nivel y no ejercer mi posición, sino que mi relación con ellos, pero mi relación cómo está con ellos. Y pues, tiene que ser real, ¿verdad? Porque no solo es por sacarles el beneficio, sino que llegar al siguiente nivel de darnos cuenta de que yo tengo una relación con ellos. Y ellos saben, la gente sabe cuando uno está fingiendo en eso, cuando es por sacarles algo o cuando saben que es cierto. Yo creo que tiene que ser así y si puede llegar al siguiente nivel, que sería el líder que desarrolla a otros, híjoles, todavía se volvería mejor, pero para contestar la pregunta, sin imposición es tener una relación con ellos. Y es eso importante. Sí. Y esa relación nos permite tener influencia, ¿verdad? Correcto. Es la mejor manera para que a través de esa influencia no tengamos que ejercer, como dice esa palabra tan fuerte, imposición. Torcerles el brazo, sí. Sino que influencia en esa relación genuina, en esa relación transparente, en esa relación sincera que podemos tener con los demás. Así es. Bueno, yo opino, mejor dicho, de que además de lo que ha dicho José Miguel y lo que usted dice, Margarita, acerca de influencia, hay un componente muy importante para ser de influencia, el ejemplo. El ejemplo que se debe dar al equipo. O sea, el jefe dice hagan, el líder dice hagamos, ¿verdad? El jefe dice lo logré, el líder dice lo logramos. Entonces hace partícipe, como tú dices, José Miguel. Es una relación, o sea, es un trato bien relacional, ¿verdad? Pero acompañado a eso lleva el ejemplo también, ¿verdad? No es lo mismo decir, señores, vamos a venir a apilar ropa para el día sábado y todos vengan y menos el líder. Sí. A excepción de que haya sufrido un inconveniente muy fuerte, ¿verdad? Claro. Pero es comprensible. Pero si no, el líder es el primero que está aquí. Correcto. Esperándolos a todos y ya organizando y todo. O sea, ese es el ejemplo, ¿verdad? Así es. Me parece interesante porque realmente hay un concepto que se maneja y es que el liderazgo es influencia. Y influencia a través del servicio. Entonces, yo no puedo imponerme a las personas que están a mi alrededor porque lo que voy a lograr es que ellos me sigan por temor. No me van a seguir porque ellos se sienten cómodos, porque tengo una relación con ellos, porque me preocupo por ellos. Es decir, si yo me involucro, así como usted dice, yo soy el primero, la primera en servir, entonces yo voy a tener un equipo fortalecido que va a seguirme. Y me gusta lo que dice en Mateo 26, del 26 al 27, leo la NTV, dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, dice esta palabra. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Es decir, la palabra de Dios lo que me está diciendo, si yo quiero
ser líder, si yo quiero ejercer una posición de liderazgo, tengo que aprender a servir. No esperar que me rindan pleitesía. Súper. Así es. Aquí le quedan bastantes elementos a esta persona que nos hizo la pregunta. Pasamos a la número 2. ¿Qué me recomiendan que es indispensable para ser efectivo en el logro de la visión que Dios me ha dado? Bueno, yo opino aquí, Margarita, que si nos vamos al estudio que compartimos en el libro de Nehemías. Nehemías, cuando él recibió la visión de lo que Dios quería que hiciera en la reedificación de los muros, él realmente lo que se puso a hacer fue una planificación. Entonces, si yo quiero acompañar esa visión, debo de planificar esa visión que Dios me ha dado para poder ser efectivo, para poder buscar que el nombre de Dios sea glorificado en cada etapa de esa planificación. Dios se encargará del suministro de todos los insumos que se van a necesitar, ¿verdad? Como también de los recursos que se van a necesitar, ¿verdad? Porque Dios va a acompañar esa visión. Sí, ese es un gran ejemplo, el de Nehemías, un gran ejemplo de toda la provisión. Y ahí también podemos ver el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque a mí me impresionó cómo lo planteó Will sobre el largo que tenía, el ancho y todo, y con qué efectividad lo hicieron. Sí, dio un tiempo, ¿verdad? Sí. Un tiempo. Comparó una obra 52 días. actual versus esa obra. 52 días. Sí. Bien 52 días. impresionante, pero parte de eso es el trabajo en equipo, porque cada familia se involucró y eso pues no lo hubiera logrado Nehemías haciéndolo solo, ¿verdad? Y yo creo que aquí viene lo que opinábamos anteriormente acerca del liderazgo, la influencia que él tenía y el reconocimiento que él tuvo del pueblo de Israel. Claro, como lo expusimos, hay promotores como hay opositores, ¿verdad? Hay gente que se opone a las cosas sin mayor argumento, pero cuando Dios está de por medio, no hay que lo detenga, ¿verdad? Entonces, pero el liderazgo de Nehemías fue tal de que le dijo a cada familia: construyan lo que esté enfrente de su casa. Y yo creo que cada quien lo construyó bien porque estaba protegiendo su casa. O sea, y no era su casa vivienda, era su familia lo que estaba protegiendo al final, ¿verdad? Y como dice, ¿qué me recomienda que es indispensable para ser efectivo en la visión? La verdad que es prioridades claras también, porque Nehemías tenía una prioridad: hacer el muro. Sí. Por poner el ejemplo, no era reconstruir casas, no era levantar otro templo, no eran las calles aledañas de Israel, construir el muro. Entonces yo creo que a veces cuando tenemos un llamado en Dios, y no quiere decir que no tengamos múltiples maneras de hacerlo o otras áreas que desarrollar, pero nos perdemos cuando no tenemos prioridades claras. Entonces, si yo quiero ser efectivo, tengo que tener la prioridad clara de la visión que Dios me ha dado y ser consecuente, ¿verdad? Tengo esta visión, trabajarla, y creo que ahí se logra la efectividad bastante. Exacto. Así es. Para mí es indispensable también, agregando lo que ustedes hablaban de trabajar en equipo, ser humildes. Me gustaba lo que usted decía, que tenemos que dejar la arrogancia, porque realmente el aceptar que yo necesito un equipo para trabajar es humildad, porque Nehemías no hubiera podido lograr levantar los muros en 52 días él solo. Necesitó un equipo. Y lo dice aquí la palabra de Dios en Eclesiastés 4:9, dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Es decir, que es bíblico el trabajar en equipo. Ahí están todos los principios. Ahí están. Y me gusta porque tenemos base bíblica para decir que si queremos éxito, si queremos tener un liderazgo que influye, un liderazgo que sea de acuerdo a mi visión que yo estoy implementando, ya sea en la iglesia, en mi trabajo, necesito trabajar en equipo y necesito ser humilde realmente. Gracias. Vamos a seguir con la pregunta número 3. Manejo equipos de trabajo, pero me preocupa que alguno de ellos me quite mi puesto. ¿Qué hago? Dice una pregunta. Híjole. Que es más común de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Eso Aunque sí, no lo digan. Lo estuvimos hablando. Sí, lo estuvimos hablando. Lo que pasa es que prácticamente si alguien dice eso, entiende el concepto mal de liderazgo. Eso es lo que yo leo. O sea, si alguien dice: yo tengo miedo que me quiten el puesto, porque el liderazgo de posición
lo que más teme es perder justamente eso, la posición. Entonces ahí es donde yo tengo que transicionar a convertirme en un líder seguro. Y un líder seguro hace muchas otras cosas que no solo estar esperando o quitando a alguien, vino alguien nuevo, muy bien equipado, y no, me va a pasar, ¿verdad? No, para nada. Lo que hace un líder seguro va a ser equipo, ¿verdad? Y me gusta mucho que ahí tendríamos que volver a pasar a ese otro nivel de liderazgo relacional, pero también de liderazgo que desarrolla a otros. Y no sé si ustedes han oído las fases de la delegación, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la fase de delegación? Primero, y lo decía Will al principio, yo soy un modelo. O sea, primero yo hago y tú miras. Y esa empieza a ser la fase de delegación, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos mentoreando, digamos, porque yo hago y tú haces. Exacto. Y yo estoy tratando entonces de encontrar a alguien que se quede en mi puesto, que me suceda a mí, no que no me quite a mí. Entonces, yo creo que al entender el concepto de liderazgo, entendemos que no tenemos mentalidad de dueño, eso no es mío, sino que eso es un lugar para yo servirle a otros, como decía Odra por ahí. Entonces, entender eso creo yo que ayudaría a no ver a los demás como competencia, sino que vemos a un elemento y decimos, pues esta persona viene a sumarnos, viene a ayudarnos, y de hecho si lo podemos desarrollar a tal nivel, decirle, tome, aquí te queda, creo que lo haces muy bien. Y hacer lo mismo, ¿verdad? Que esa sería tu tarea. Hacer lo mismo, desarrollar a otros, creer en otros y pasar la batuta. Sí, ¿no? Sí, perdón, Margarita. Y para eso es bien importante, tú mencionabas, José Miguel, que son líderes inseguros, que tienen que transicionar a ser seguros. Pero esa seguridad implica madurez. Definitivamente hay que madurar para no estar en esa posición de tambalearme, de temor, sí, ¿no? de Alguien maduro justamente da a otros, cree en otros, los hace crecer y sabe que él va para adelante. O sea, porque es casi que una ley, ¿verdad? Una ley de siembra y cosecha. Yo creo que en esto del temor, lo decía José Miguel, que uno debe de aprender a desarrollar a otro. ¿Por qué? Porque uno no es eterno en los puestos. ¿Verdad? Uno debe estar consciente de la capacidad que uno tiene para manejar el puesto que le han dado a uno, como también para manejar al personal. Ahora, el desarrollo que pueda tener el personal, se le da la oportunidad a todos por igual, pero siempre hay alguien que sobresale. Entonces, a esa persona se le empiezan a delegar un poco más de responsabilidades, porque el día de mañana a mí me mueven, ¿qué es lo mejor de recompensa? Que a alguien del equipo lo pongan en el puesto donde yo estaba. ¿O qué tal si yo renuncio? ¿Qué tal si yo me voy? ¿Qué tal si a mí me promueven para otro país? Debe de quedar alguien del equipo que se siente en la confianza de seguir con el equipo. Pero la persona que no siente eso es porque definitivamente está muy insegura de lo que ellos, cómo lideran, mejor dicho. Y eso en muchas organizaciones es cultura. Eso me recuerda en una organización que yo estuve en la que, o sea, nosotros nos enseñaban que si nosotros no desarrollábamos personas, ¿cómo íbamos a ascender nosotros si no había alguien capacitado para hacer lo que estamos haciendo nosotros? Correcto. Y todo eso a veces lo perdemos de vista y nos estancamos, no crecemos, no nos desarrollamos y no avanzamos hacia todo el potencial que tenemos. Alguien dijo en una ocasión, contrata personas que sepan hacer el trabajo, pero si vas a contratar personas en las que tú vas a hacer el trabajo, mejor quédate solo. Ese también. Sí. Exacto. Y me gusta también el hecho de cuando estuvimos hablando acerca de la inseguridad de Saúl, estuvimos hablando acerca de líderes inseguros. Saúl fue un ejemplo claro en la Biblia que él era un líder inseguro, pero la inseguridad es producto de una baja autoestima. Es decir, Saúl no quiso trabajar en las debilidades de carácter que él a un principio tenía. Entonces, cuando se le acerca a David y piensa, o sea, y ve... Y vimos cómo... Ve el potencial de David. Ve el potencial de David y cómo la gente empieza a gritarle, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, él fue una explosión de inseguridad en ese momento que desde ahí lo empieza a ver como su enemigo. Y cuando nosotros no somos líderes seguros y no trabajamos esas áreas, empezamos a ver a personas que pueden ser nuestros aliados como nuestros enemigos. Exacto. Y los empezamos a ponerles el pie como, no.
Sí. Yo soy aquí el que manda. Pero aquí hay una palabra bien linda que me gustó y está en Filipenses 2:3 en la NBE, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Exacto. Contrario a lo que el mundo me enseña, que dice, no, yo tengo que sobresalir. No, aquí la palabra de Dios me dice, yo tengo que considerar a Margarita mejor que yo. Así es. Y hay muchos jefes, sí, no líderes, con esa mentalidad. Así es. Que no. Otros dicen, yo retengo la información porque la información me da poder. Así es. Por favor, ¿verdad? Eso ya no es así. O no te enseño porque no quiero que crezcas. Se vuelve un estanque, en un río. Exacto. Que fluye compartiendo lo que saben, pues. Sí. Definitivamente. Gracias por tan enriquecedoras respuestas. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué características del carácter son fundamentales para inspirar a otros en mi liderazgo? Aquí tenemos bastante para hablar. ¿Cuánto tenemos? 3 horas, ¿verdad? Bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero creo que hablábamos en una de las clases sobre cómo nosotros impartir a otros, ¿verdad? Y una de las necesidades era que nosotros tuviéramos una intimidad, una relación con Dios, una intimidad, una comunión, que no es lo mismo que un activismo, ¿verdad? Hablando ministerialmente, sino que es una intimidad, una conexión con el Señor que a mí me permite todo el día estar conectado con Él de tal manera que mi carácter va siendo transformado, actúo de forma íntegra, actúo de forma, como mencionaba usted, con un carácter, no con una reputación, ¿verdad? De lo que la gente cree que soy, sino de lo que yo realmente soy. Correcto. Entonces, hay muchas cualidades, pero yo resaltaría la integridad, ¿verdad? Y conectándolo con lo que está diciendo, porque, o sea, nosotros no somos capaces de producir a veces todo eso, sino que a través de Dios, ¿verdad? Bien interesante. Y es que el liderazgo es modelar. Eso es el liderazgo. Pero hemos visto malos modelos, hemos visto modelos disfuncionales, hemos visto gente que no tenía esa integridad. Yo he oído gente decir, bueno, sí, yo soy un buen líder en mi campo, en mi área, y me he preparado, pero mi vida privada es otra cosa. No, mentiras, le va a alcanzar. Entonces, yo creo que esa congruencia de que mostrar a los demás es lo que impacta, ¿verdad? Y también ser íntegro, ser humilde. Yo creo que eso es una de las cosas que impactan mucho a la persona. Esa humildad, ese servicio, mantenerse ahí cercano. Porque algunos lo que quieren es ampliar la brecha, ¿verdad? O sea, yo soy el líder, estoy ahí arriba y los de abajo no se me pueden acercar. Y hasta buscamos como presentarnos perfectos, ¿verdad? Exactamente. Como que no nos equivocamos, como que no fallamos. Con nuestros títulos, ¿verdad? Sea cual sea que sea. Como superiores, cuando en realidad parte del liderazgo es ser transparente, ser genuinos y reconocer cuando nos hemos equivocado. Así es. Poder pedir perdón, poder decir, me equivoqué, pero también de esto aprendí. Y muchas veces queremos presentarnos así como perfectos, cuando en realidad no lo somos. Exacto. Yo, en el tema que desarrollamos ahí decíamos, pues, que ¿será que un líder no se equivoca? Todos se equivocan. Todos. David, el gran rey David, se equivocó, tomó malas decisiones, ¿verdad? Abraham, cuando le preguntaron si Sara era su esposa, dijo, es mi hermana. O sea, se equivocó también y casi que el rey comete un grave error, si no es que Dios lo detiene. Entonces, retomo el ejemplo que puso Odra acerca de Saúl, el liderazgo de Saúl. ¿Qué hubiera pasado si Saúl, a él le decían, mató a esos 1000 y David a sus 10,000? Me llega David, sos el siguiente en el trono. Somos equipo. O sea, somos equipo. Me gusta que vos estés liderando a mis ejércitos. O sea, otra cosa hubiera sido. Tal vez no le hubiera dicho, vos vas a ser el segundo, pues, pero, ¿verdad? Pero por lo menos le hubiera reconocido a David. Y David se hubiera mantenido quizás en un perfil de siempre sobresalir como pueblo de Israel, pero siempre diciendo, Él es el rey. Él es el rey. Así es. O sea, pero como a aquel se le puso
medio bravo, entonces, claro, el otro salió huyendo también, ¿verdad? Así es. Pero así son las cosas. Y es importante la seguridad en uno mismo, Es la correcto. humildad, sujetarse a las autoridades, comunicarme con mi equipo. Y me gusta el ejemplo de David. David fue alguien así. Sí cometió muchos errores, pero fue alguien que pudo capacitar a otros. Me gusta el ejemplo cuando él, estando en su peor momento, me imagino que estando en la cueva de Adulam, estaba perseguido, deprimido, desanimado, y ahí le llegaron hombres igual a él o peores. Y él los capacitó y levantó un ejército de 300 valientes de David. Entonces, nunca se ha hablado de un ejército tan impresionante como el que tuvo David, pero porque David tenía características, sabía que su liderazgo, más que imposición, impulsaba a los demás. La gente lo seguía porque veían su ejemplo. Muchas Realmente gracias. sí. Podríamos hablar, ¿verdad? Toda Sí. la tarde. Es un tema bien, bien apasionante. El liderazgo es un tema... bien lindo. Sí. Pero miren, vamos con el tiempo. Pregunta 5. Me han dado un liderazgo en mi iglesia, pero no me siento capacitado. Y creo que hay otros que están más capacitados que yo para hacer el trabajo. ¿Qué me aconsejan? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Todos. Yo creo que todos, ¿verdad? Y creo que si Dios te ha elegido, pues lo que tú tienes que hacer es preocuparte por aprender. ¿Y de quién vas a aprender? Aún hasta de los mismos, hasta del mismo equipo que Dios te ha dado que lideres. Y voy a decir algo bien particular. Acá en la iglesia, cuando fui llamado a servir al Señor acá, empecé, trabajábamos con el ministerio de CCIKT, que en otras iglesias le llaman la escuela dominical o la escuela infantil, ¿verdad? Dígame a mí, qué sé yo, de temas pedagógicos, qué sé yo, de temas de liderar equipos de maestros de niños, qué sé yo de eso. Pero el equipo que está, mejor dicho, está bien formado, es un equipo muy bien fundamentado y que tiene una doctrina muy sana, que de ellos he venido aprendiendo. Yo lo que he ido haciendo es dirigiéndolos, nada más en qué se puede hacer, qué priorizar, qué hacer. O sea, ahí es donde entra el liderazgo, ¿verdad? Y como lo dijimos en el estudio, el líder no es que lo sepa todo, es que se rodee de las personas que lo saben, porque son sus consejeros, son los que le van a dar las mejores recomendaciones, qué hacer. Entonces uno, con la experiencia que tiene, uno puede decir, bueno, si hacemos esta actividad nos va a costar, por decir algo, $100. Pero si hacemos esta otra y va a tener más impacto, nos va a costar $70. Hagamos esta, que nos sale más económica y empezamos a economizar para hacer la otra en la siguiente etapa. O sea, es cuestión de ir dirigiendo. Así que no es cuestión de saberlo todo, es cuestión de saber discernir también. ¿No? Y como dice, liderazgo en la iglesia, o sea que ahí es más especial el liderazgo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es en un trabajo, en una empresa y le dicen usted va a liderar eso, automáticamente la gente lo va a seguir porque su cheque depende de usted o por lo que sea. Pero en la iglesia hay voluntariado y ahí se prueba el verdadero liderazgo. Entonces, y en la empresa hay un sueldo. Exacto, aquí no. Y correcto. Yo creo que también, agregando lo que dice Will, es el hecho de que necesitamos ser capacitados por Dios también. Amén. O sea, una unción que Dios trae a nuestra vida para hacer lo que nos llamó a hacer, ¿verdad? Y ahí entra esa relación con Él, entra el hecho de poder pasar tiempo con Dios y tener esa unción para hacer lo que Dios, que eso nos equipa. Esa unción nos equipa para hacer el llamado, entonces, o para ejercer ese liderazgo en la iglesia, porque es especial, no es como en otros lugares, ¿verdad? Es muy diferente. Y aparte de eso, pues, prepararse, ¿verdad? O sea, si yo estoy, como decía, si yo estoy en clases de niños, yo estoy leyendo de cosas de niños. Si yo estoy en la alabanza, entonces voy a ir a buscar un curso. Si yo estoy, bueno, nosotros estamos en el tema de liderazgo, pues estamos leyendo de eso, estamos escuchando de eso constantemente. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y Dios va a ir desarrollando nuestros dones. Tenemos dones, pero nosotros tenemos que desarrollarlos también. Mira, y por último, en la palabra de Dios encontrás tantos buenos ejemplos de liderazgo. Así es. De liderazgo que han fallado, pero se han levantado. Uh-huh. O sea, ¿verdad? Así que yo creo que Dios te capacita. Ejemplos. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Y como tú dices,
Dios te capacita. Así es. Y yo quiero cerrar esa pregunta con un versículo en 1 Corintios 1, 27 al 28, que creo que lo hemos escuchado. En la NTV dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Es decir, que aquí todos somos incapacitados con nuestras propias fuerzas, pero Dios nos ha elegido con un propósito, y en el proceso, si lo permitimos, Él nos va a ir capacitando. Y somos obedientes. Si somos obedientes y dóciles. Definitivamente. Así es. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar un líder orgulloso en la organización? Casi no hay, ¿verdad? No es líder. Eso afecta muchísimo, pero también creo que hay que hacernos preguntas nosotros, al que está liderando a esa persona o a esos equipos, ¿verdad? Y la pregunta clave es: ¿cuánto tiempo yo he dedicado a esa persona, a desarrollarla? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas, yo he oído que se quejan de alguien, por ejemplo, y cuando le preguntamos: ¿y cuánto tiempo se ha desarrollado usted con él? Ahí empezamos a darnos cuenta que no hay una relación, y que yo no he desarrollado también a esa persona. Y es bien interesante que también una de las cosas más importantes que hace un líder de equipo, un jefe, lo que sea, es desarrollar a otros. Y a veces no es justo pedir lo que no he dado. Entonces a veces le estamos demandando a alguien algo que no le hemos dado. Entonces en este caso, si es alguien orgulloso, pues, pero ¿cuánto acercamiento he tenido con él? ¿Cuánto lo conozco? Esas son preguntas que yo debo de, como encargado de un equipo, hacerme. ¿Cuánto he invertido en hacerle ver la visión del lugar, por ejemplo? Sí. Fíjate que en mi trabajo secular, todos, hubo un equipo que todos me decían jefe aquí, jefe allá y jefe aquí, y a mí no me gusta que me digan jefe, a mí me gusta que me digan Will. O sea, es mi nombre, pues. O sea, en mi partida de nacimiento no dice jefe Will, dice Wilfredo Amaya. Entonces, siempre busqué que me dijeran mi nombre. ¿Y por qué? Porque eso quitaba barreras. No, él es el jefe. No. La oficina todo el tiempo estaba con la puerta abierta. Y uno, en el trabajo, además de ser el que lidera el equipo, uno se convierte a veces hasta en psicólogo. En mi mesa yo tuve gente, hombres y mujeres, que lloraban allí por problemas que tenían en su casa, que problemas por dificultades de índole económica que tenían ahí, o sea, de cualquier cosa. Entonces uno solo escucha, a veces solo escucha sin decir ni una palabra, solamente le decía al final: bueno, mira, gracias por tu confianza, te voy a acompañar orando por tu necesidad. Eso era lo único que le decía, porque también había que respetar las normas de la oficina, que no nos permiten andar evangelizando ni cosas de esas, pues, por temas que igual no hablamos de política, no hablamos de muchas cosas que pueden crear conflictos. Entonces, pero solamente le decía: mira, gracias por eso. Pero uno se tiene que convertir hasta en eso, hasta en psicólogo, estar escuchando. Y gente que no los mira afuera, grandote, y que parece que no van a llorar, ¿verdad? Pero, o sea, ahí se quebraba. Interesante, es eso. A veces vemos al orgulloso, pero no entendemos que está detrás de esa actitud. Creo que eso sería lo importante. Ahora, si se mantiene así, después de platicar con él y desarrollarlo, bueno, ahí entra en otra etapa. Sí, y yo creo que ese es el punto. El orgullo lo que va creando son barreras, va creando distancias, ¿verdad? Y nunca hay un acercamiento. Como tú decías, nunca va a haber un momento en el que tú vas a poder desarrollar a la gente. Primero, por la inseguridad, como lo decía Odra. Segundo, porque va a temer que alguien le acerriche el piso. Tercero, porque a él le pagan para mandar a la gente. O sea, ese es el orgullo, ¿verdad? Vuelvo a lo que tú decías. En el trabajo, ¿se puede aplicar? Sí se puede aplicar. Aquí en la iglesia, con mucha más facilidad. Así es. Pero definitivamente afecta negativamente. Sí. Definitivamente. Ahí vemos el ejemplo de Saúl realmente.
O sea, él no trabajó en su área. Se obstruyen los avances, se obstruyen las relaciones, se obstruye todo y al final padece la compañía, la organización, ¿verdad? El lugar donde se encuentra esta persona. Se pierde la oportunidad, si yo soy el que está siendo orgulloso o el otro. Exacto. Bueno, vamos a la última pregunta y nos dice, he escuchado sobre el concepto de trascender en el liderazgo. ¿Por qué es importante? Y a mí en lo particular este concepto de trascender me fascina porque involucra generaciones y es bien interesante que todo lo que hemos podido vivir, hemos podido lograr, hemos podido avanzar, es interesante que nosotros lo podamos trasladar porque muchas veces, como vemos ejemplos en la Biblia, como el ejemplo de Moisés y de Josué, Moisés hizo un gran trabajo de liderazgo durante 40 años, ya en su llamado con el pueblo de Israel en el desierto, pero no concluyó la labor, ¿verdad? Por las razones que ahí aparecen en la Biblia, pero él tiene que darle el liderazgo a Josué, pero él lo prepara, o sea, prácticamente casi 40 años Josué pasa al lado de él, preparándolo, y es bien hermoso cuando Moisés dice, ya hasta aquí llegué, y presenta a Josué como el líder, y Josué se encarga es el que conquista la tierra, es el que reparte la tierra a las tribus. Se llevó los honores Josué, al parecer. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado un Josué? Se queda a medio camino el plan y el propósito de Dios. Entonces es bien bonito porque esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos, ¿verdad? En la familia, en las organizaciones empresariales, en la iglesia. Trascender es dejar un legado y nuestro Dios es un Dios generacional. Entonces, esa mentalidad debemos de tener nosotros en todo lo que hacemos, generacional, y eso nos va a llevar más allá de nosotros mismos. Así es, y qué mejor ejemplo el de Jesús. Jesús trascendió. Usaba lo que usted hablaba acerca de que Jesús pudo levantar a los 12 discípulos. Cada uno tenía su carácter diferente, pero el ministerio de Jesús no termina cuando Él muere. Trasciende porque los instruyó, pasó tiempo con ellos, con su ejemplo les modeló. Entonces estos hombres se levantan impresionantemente. Un Pedro levantando iglesias, o sea, apóstoles sanando, o sea, siguiendo los pasos de Jesús. Porque el liderazgo trasciende, pero cuando nosotros dedicamos tiempo a las personas que nos están a nuestro alrededor. O sea, como Margarita decía, trasciende generaciones. O sea, lo mismo Así pasa es. con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las personas que están con nosotros. Si nosotros ya por algún motivo no estamos, no se va a terminar. Sigue, porque yo lo he trascendido. Yo le he dedicado tiempo a personas. Entonces, por eso es bien. Y es que el éxito se trata de mí, la trascendencia se trata de otros. Y hay mucha gente que está buscando su éxito, o sea, yo me preparo, yo estudio, yo, pero no trasciende porque no lo pasa a alguien más. Entonces ahí la pregunta es, yo quiero trascender, ¿a quién estoy equipando en este momento? ¿A quién le estoy dedicando tiempo? Y eso es trascender. Ahí yo puedo decir, tengo una persona, tengo dos, tengo tres, a alguien le estoy transmitiendo algo para que esté listo cuando yo no esté. Entonces esa es la pregunta clave. Sí, a mí me gusta algo que nos ha enseñado nuestro pastor Ricardo. En una oportunidad, en una celebración, dijo, acércate a tu hijo y dile, hijo, súbete a mis hombros para que tú puedas ver más allá de lo que yo he visto. Eso es trascender. Eso es, en la familia, impulsar a la familia que trascienda. O sea, yo creo que esa es la bendición más grande, cuando uno ve que sus hijos lo han superado a uno, ¿verdad? Para mí es lo más, quizás la satisfacción más grande, ver a mi hija que nos ha superado a mi esposa y a mí en gran manera, ¿verdad? Y lo mismo con el Evangelio. Conocí a una persona hoy en la velación de mi consuegra, y el bisabuelo de él fue de los iniciadores del Evangelio en El Salvador, a finales de los años 1800.
Entonces, y él no profesa nuestra misma fe, ¿verdad? Pero él me decía, mi bisabuelo, entonces yo le decía, se da cuenta de toda esta gente que estuvo acá a esta hora, que es el fruto del sacrificio, y no era un momento tan agradable como el que nosotros vivimos, o sea, hay más libertad, no, era vivir debajo de las balas y debajo de las piedras, porque los apedreaban. Entonces, o sea, y aquí está el fruto del sacrificio de su bisabuelo. Wow. Y ya no está en esta tierra, pero su nombre sigue siendo honrado. Así es que qué maravilloso este tema de trascender. Así es. Y se nos ha ido el tiempo. Lástima. Agradecemos. Sí. Ha sido un tiempo bien bonito poderlo compartir. Y les esperamos en la próxima serie, el próximo sábado. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Adiós. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.